versículo 28. Muchas gracias. Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Y dice así la palabra del Señor. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Oremos. Rey Dios soberano, te alabamos, te exaltamos en esta mañana. Solo tú eres digno de toda adoración, solo tú, oh Dios, que nos has salvado, nos has redimido de toda tribu, lengua y nación. Y hoy venimos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, reconociendo que dependemos de ti completamente, que separados de ti nada somos, que sin ti nada podemos hacer. Padre, que sea tu Santo Espíritu tomando el control de la reunión. Danos sabiduría para entender el mensaje que tú nos quieres dar. Padre, dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el gran mandamiento. En el contexto había varios grupos políticos, religiosos, entre ellos los saduceos, los fariseos, los herodianos. El Señor Jesucristo se encontraba en el templo. Faltaban unos días para su muerte en la cruz y estas personas se unieron entre todos y luego comenzaron a atacarlo uno por uno al Señor, buscándole alguna caída a él. ¿Por qué le buscaban una caída? Porque sabían que el Señor Jesucristo era inocente, no había maldad en él. Y siempre buscaban cualquier cosa para procurar matarle. Le metían trampas, le mentían cosas y el Señor siempre contestaba sabiamente conforme a las Escrituras. ¿Por qué ellos hacían esto? La Biblia dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Por eso no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y hoy muchos no quieren venir a la luz. Hoy muchos dicen que Jesús fue un simple hombre, que Jesús no es Dios. Hay muchos que se consideran ateos como excusa para hacer lo que su corazón les demanda, para practicar el pecado. Por eso no quieren ir al Señor Jesucristo, para que sus obras sean reprendidas. Él es la luz del mundo y Él alumbra todo, Él alumbra nuestras obras y por eso estas personas querían buscarle alguna caída al Señor Jesucristo, pero no podían porque el Señor Jesucristo es y era perfecto. Dice que un escriba fue y le preguntó, la pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La pregunta puede significar, ¿cuál es el mayor mandamiento en nivel de importancia? Para algunos tal vez era no matar, para otros era no mentir, digamos, para otros hacían más énfasis
en el día de reposo, para otros hacían más énfasis en los diezmos, en los sacrificios. Entonces, y hoy en día es así, ¿cierto? Algunas denominaciones hacen énfasis en el día de reposo, otras en pedir los diezmos y aún más allá, ya dejan de lado los mandamientos de Dios para enfocarse en mandamientos de hombres, en tradiciones de hombres, en qué vestimenta uso, en qué corte de cabello tengo y así sucesivamente. Pero aquí el Señor le responde, cita dos pasajes del Antiguo Testamento. El primero de ellos es Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 4. Y vemos que aquí en Marcos 12, 29, el Señor comienza diciéndoles lo que Deuteronomio comienza diciendo que es importante antes de dar el mandamiento. Dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Y este oye significa escucha y obedece. Está atento a a lo que viene. Y dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Por qué tanto énfasis en eso? En esa época, las demás naciones tendrían diferentes dioses paganos, dioses que no hablaban, dioses que no ayudaban, dioses que eran semejantes a los que los creaban. Y, y vemos que Dios hace mucho énfasis en eso. Dios es uno, no hay otro fuera de él. Y quisiera preguntar, hoy en día hay varios dioses, ya no como antes, pero ¿hay algún otro dios en tu vida? Está el dios del que es sexo, el dios del alcohol, el dios del orgullo. ¿A qué dios estás buscando amar? ¿Cómo es el dios a quien debes amar? Yo quisiera que me acompañaran a Isaías capítulo 44, versículos 6 y 8. Versículo 6 al 8 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios es uno. Y la actitud que debe tener el ser humano hacia Dios es una actitud de amor. Y por eso dice el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Habla de con todas las facultades de nuestro ser, con todo nuestro ser, no solamente con una de ellas, habla con todo tu corazón. Y ahí tiene una connotación de afectos, de sentimientos, con toda tu alma, con todas tus decisiones. Con toda tu mente, con entendimiento y con todas tus fuerzas. Debe ser con todas las facultades, no con solo una de ellas. Y hay un ejemplo que me gusta poner mucho y es, por ejemplo, cuando cantamos música cristiana. Yo cuando acepté al Señor, pues no conocía mucho, pero colocaba por ahí en YouTube algunas canciones cristianas y unas que duraban como 20 minutos. Y en esos 20 minutos solo se cantaba aleluya, 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 como 20 minutos de eso. Y, pero pues tenía mis afectos ahí y eso. Pero no estaba cantando con entendimiento.
En cambio, podemos llegar al otro extremo y cantar una canción muy teológica, con mucha doctrina, pero mi corazón estar lejos de Dios, cantando mentiras. Y eso es lo que Dios le reprochaba al pueblo. Estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y es necesario amar a Dios con todas nuestras facultades. El pecado más grande de todos, a veces pensamos que es matar, a veces pensamos que es cometer adulterio, a veces pensamos que es violar a alguien, pero el pecado más grande de todos, según la perspectiva de Dios, es no amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el pecado más grande de todos. Continuamos y dice, y el segundo es semejante. Vemos que el escriba le preguntó solamente cuál era el mandamiento más importante. Pero aquí el Señor va más allá y le da otro mandamiento que está en, en Levítico 19:10. Dice aquí en Marcos 12:31, y el segundo es semejante. O sea que está estrechamente relacionado con el primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el prójimo es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es, si una persona dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, es mentiroso. Y eso es lo que dice Primera de Juan. Si yo verdaderamente amo a Dios, voy a amar a mi prójimo, porque el amor de Dios va a ser derramado en mi corazón y con ese amor yo voy a amar a mi prójimo. Amar al prójimo es ceder. Amar al prójimo aún más que a uno mismo es, es verlos como superiores a nosotros mismos. Es considerarlos como mayores. Amar al prójimo es amar aún a los mismos enemigos. Es ayudarles. Y dice aquí el Señor, no hay otro mandamiento mayor que estos. En Mateo dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? El propósito de la ley es reconocer o hacernos saber que nosotros somos pecadores. Es llevarnos a nuestro ayo, que es Cristo. Si somos sinceros, ningún ser humano puede cumplir estos mandamientos perfectamente. Nadie puede amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente y amar al prójimo como a sí mismo. Nadie en sus propias fuerzas puede hacerlo. Y hay una frase que me gusta mucho y dice, no somos salvos por cumplir la ley, sino que somos salvos para cumplir la ley. La ley nos lleva a Cristo, nos lleva a aquel que cumplió perfectamente este mandamiento. Cristo es el único ser humano que ha amado a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente. Y vaya el amor que demostró al prójimo, muriendo en una cruz por cada uno de nosotros. Dice versículo 32, entonces el escriba le dijo, bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Vemos que aquí el escriba estaba reconociendo que más que lo externo era lo interno y le estaba dando la razón al Señor. Así es, y conocía, tenía un conocimiento, pero no solo es conocimiento,
Es necesario poner en práctica ese conocimiento. A veces sabemos que Dios es fuerte para librarnos de la tentación, sabemos que Dios es fuerte, poderoso para librarnos de algún problema, pero no nos aferramos a eso, solo es entendimiento. Y el Señor Jesús le dice, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Jesús reconocía que él no estaba lejos del reino de Dios, pero que no estaba en el reino de Dios. Que no estaba lejos del reino de Dios porque conocía, sabía lo que debía hacer, pero aún no estaba en el reino de Dios porque le faltaba algo. Y si vemos la porción que sigue de quién es hijo el Cristo, habla del Señor Jesucristo. Estas personas no reconocían al Señor como Salvador, como el Mesías, como el Señor de sus vidas. Si somos sinceros, necesitamos a Cristo. Necesitamos aceptarle como Señor y Salvador para entrar al reino de Dios. No hay otro camino. Él es el camino, la verdad y la vía. Y solo por Él podemos tener entrada ante el trono celestial. Y el día que hagamos eso, si hay alguno aquí que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Y desde ese día, si tú crees, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu vida. Y el Espíritu Santo es el que te faculta para cumplir estos mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo el entendimiento. Y pensaba en cuando Moisés le dice al pueblo, Dios no les ha dado corazón para entender ni ojos para ver, y ustedes se van a rebelar. Pero libros después vemos en Ezequiel la promesa de un nuevo corazón, y esa promesa viene a través de Cristo. Solo Él nos puede dar ese nuevo corazón para cumplir la ley, para amar a Dios con todo nuestro ser y para amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, que el Señor nos ayude y podamos depender más de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por lo bueno que has sido para con nosotros. Te damos gracias porque en Cristo somos salvos, porque por las obras de la ley ningún ser humano sería justificado, pero Él cumplió perfectamente la ley de Dios y en Él somos justificados y en Él somos aptos para cumplir la ley, porque Él nos ha dado de su Espíritu. Padre, ayúdanos, bendice a cada uno de mis hermanos, ayúdanos a depender más de ti y amarte con todo nuestro ser sin cesar. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.